El 2022 está ahora en los libros de historia. Una temporada que vio el nacimiento de uno de los cambios reglamentarios más grandes que ha visto la categoría en los últimos años y un campeón del mundo que rompió una enorme cantidad de récords en el proceso. Pero obviamente no sirve una temporada de Fórmula 1 sin algo de polémica y escándalos en el camino. Hemos tenido como siempre un poco de esto. Aunque obviamente las cosas no han estado tan calientes como en 2021, pero hay bastantes polémicas que merecen ser relatadas. Así que, damas y caballeros, gracias por esperar a que regresáramos de vacaciones y espero estén listos para este 2023 con este video de escándalos de la temporada 2022 de la Fórmula 1. La historia que inaugura este top 5 fue uno de los casos más mediáticos y sonados de la temporada pasada. Una situación que desencadenó burlas, memes y una batalla jurídica por un piloto de la parrilla. El puesto número 5 narra la historia de Oscar Piastri, el equipo Alpine, Fernando Alonso y el Team McLaren, que son 4 elementos que desencadenaron la polémica más grande que nos dio el parón veraniego la pasada campaña, cuando el protegido del equipo francés se marchó y a su barco le llamó Libertad. Esto cuando su equipo lo había confirmado unilateralmente para correr con ellos en la temporada 2023. Pero para que entendamos todos esta historia, vayamos parte por parte y descubramos cómo se desencadenó esta situación. Antes del parón de la pasada temporada, Alpine tenía que renovar a uno de sus 2 pilotos, y en este caso era Fernando Alonso, cuyo contrato finalizaba a finales de esa temporada. El problema es que Fernando Alonso deseaba tener un contrato a largo plazo con el equipo de unas 2 o 3 temporadas, mientras que Alpine solo quería renovarle por un año y mandar a Oscar Piastri al equipo Williams para que este debutara en la Fórmula 1. A Fernando no le pareció esta negociación, pero no mostró su descontento en un principio, ya que le hizo creer a su equipo que sí renovaría y que seguiría con ellos por al menos una temporada más. Así que les dijo que más adelante firmaría la extensión de su contrato. Y a la par de esta negociación surgirían 2 situaciones, que serían el detonador del ridículo histórico que cometerían los franceses. Piastri era consciente de que su futuro no era directo con la escudería Gala y debutar en un equipo como Williams, que era del fondo de la parrilla, no le pareció una situación atractiva en lo absoluto. Así que en el mes de mayo, el piloto y su representante Mark Webber negociaron en secreto con McLaren sobre la posibilidad de correr con ellos, aprovechando lo mal que estaba Ricciardo en el equipo 8 veces campeón del mundo de constructores. Aunado a todo esto, el 28 de julio del año pasado, Sebastian Vettel, piloto del equipo Aston Martin, anunciaba oficialmente su retiro de la categoría y que el asiento que ostentaba hasta la fecha ahora estaría libre. Una situación que sería la bomba que estaba a punto de explotarle en la cara al equipo Alpine, ya que solo 2 días después, sin decírselo a nadie y habiéndole dicho a su equipo que renovaría con ellos, Alonso era anunciado por Aston Martin como su piloto para 2023. Algo que agarró con los pantalones abajo totalmente a los franceses, quienes habían creído que el asturiano renovaría por una temporada más. Y ante la salida de Alonso, Alpine ahora se quedaba sin un piloto oficial para 2023. Y lo que harían unas horas después, dinamitaría el escándalo que nos tuvo entretenidos durante las vacaciones de verano. Por medio de su página de Twitter, Alpine anunciaba a Oscar Piastri como piloto para la temporada 2023 del Gran Circo. Una noticia que parecía ser esa gran oportunidad que el chico merecía. El único gran problema es que no hubo ninguna reacción por parte del piloto y el anuncio se hizo en horas donde en Australia estaban durmiendo. Una situación bastante extraña a decir verdad. Hasta que unas horas después, el propio piloto por medio de su Twitter anunciaba que él no correría con Alpine y que el anuncio de su contratación se había realizado de forma unilateral y sin su consentimiento. Básicamente, Piastri les había dicho, muy rico y todo, pero no voy a correr con ustedes en 2023. Y la razón es que él ya había firmado un contrato con McLaren en junio para ser piloto del team británico. Ante todo el escándalo, los memes y las burlas que se suscitaron a raíz de esta publicación, Alpine se amparaba diciendo que la contratación del piloto era legal gracias a un preacuerdo que firmaron con el representante del piloto a finales de 2021, y estaban totalmente seguros de que lograrían amarrar su contratación a pesar de la negativa del piloto, o por lo menos recibirían una enorme compensación económica por lo sucedido. Por lo cual no dudaron en llevar esto a instancias legales, más precisamente a la Junta de Reconocimientos de Contrato de la FIA.
Pero obviamente esto no paró las burlas y memes que ridiculizaban el papelón de la estructura francesa y donde incluso personas de otros deportes totalmente ajenos a la Fórmula 1 estaban aprovechando para burlarse de la situación. Sin embargo, Alpine hacía caso omiso y estaban muy seguros de que tenían la razón. Pero la FIA no estaba tan de acuerdo con ellos. Y el 2 de septiembre anunciaba que el acuerdo entre McLaren y Piastri era totalmente legal. Por lo cual Alpine se quedó sin piloto y la cereza del pastel es que ellos, en lugar de que recibieran dinero por parte de la compensación que supuestamente merecían por Piastri, terminaron perdiendo $500,000 por los gastos jurídicos a pagarse a McLaren, Piastri y a la Junta de Reconocimientos de la FIA. Al final, el movimiento de Oscar y Alonso los dejó totalmente ridiculizados. Terminaron perdiendo y se vieron en la necesidad de buscar otro piloto, encontrando a Pierre Gasly en el camino como un buen sustituto. Una situación bastante entretenida en su momento, pero sin dudarlo, uno de los momentos más polémicos de la temporada 2022. Puesto número 5, el caso Piastri-Alpine, ocurrido en el parón veraniego de la pasada campaña. El puesto número 4 es donde las risas se terminan, ya que hablamos de uno de los momentos que más cólera ha causado a los fans durante el 2022. Una cólera generalizada en contra del organismo rector y el cómo terminó un gran premio de Fórmula 1. La historia del puesto 4 nos pone en septiembre en la región de Lombardia en Italia y más precisamente en Monza, donde se disputaba la ronda número 16 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Un gran premio que empezaba con la sorpresa de que 9 pilotos tendrían una sanción en parrilla debido a cambiar componentes en la unidad de potencia y que tendrían que retroceder de sus posiciones iniciales conseguidas en clasificación. Algunos pilotos solo perderían algunos puestos, otros irían a dar al fondo de la parrilla, pero el chiste es que tras clasificar tendría que haber un reacomodo de todos para aplicar las penalizaciones correspondientes. Y aquí, justo al que era el reloj en cero y cuando el último auto cruzaría la línea de meta en su último intento de clasificación, empezaría la primera de las dos polémicas del fin de semana más ridículo de 2022 en cuanto a normativa se refiere. Según el reglamento deportivo de la FIA, para acomodar la parrilla tras las sanciones, primero tiene que existir una parrilla provisional, que es aquella que se da cuando se termina la clasificación. Una vez teniendo esta parrilla, se aplican las sanciones siguiendo el siguiente orden. Se mueven primero a los pilotos que tienen una determinada cantidad de puestos en la parrilla, ya sean 5 puestos, 10 puestos, 15 puestos, etcétera, etcétera. Y hasta el final, se mueven aquellos que tienen penalizaciones que les obligan a salir desde el fondo de la parrilla. En este caso en particular, siguiendo el orden establecido, Max Verstappen y Esteban Ocon, quienes tenían 5 puestos de sanción para ese gran premio, debieron ser los primeros en ser movidos, y a partir de ahí seguiría Checo Pérez con 10 puestos, luego Schumacher, Magnussen y Bottas con 15 puestos, y una vez que la parrilla se acomodara con estas sanciones, se aplicarían las sanciones de Sainz, Hamilton y Tsunoda, que irían al fondo de la parrilla. Es un poco lioso, pero con el acomodo y basándonos en el reglamento deportivo de la FIA, en aquel gran premio, Max Verstappen tendría que haber salido en la 4ª posición una vez aplicadas todas las sanciones. Pero la FIA consideró que no era justa esta situación, y a pesar de tener un reglamento, decidieron saltárselo para que independientemente de los movimientos de la parrilla, los pilotos tuvieran que comerse todas las posiciones independientemente de los movimientos que se dieran a posteriori. Por ende, Max Verstappen, en lugar de salir en la 4ª posición con el reacomodo, terminó saliendo 7º, y así con todos y cada uno de los pilotos sancionados. Y ojo, no estoy diciendo que esta situación esté mal o que sea injusto, pero sea lo que sea que pensemos tú y yo, es polémico que de buenas a primeras, la FIA deliberadamente decida saltarse su propio reglamento para aplicar las sanciones a como ellos crean justo. Y ese es el primer problema que tuvo este fin de semana. Tener un reglamento deportivo y no aplicarlo tal cual te lo dice, cosa que hizo que la situación se volviera molesta y confusa y obviamente polémica para fans, pilotos y personal de la Fórmula 1, pero ni de lejos sería lo peor del fin de semana. El día domingo el Gran Premio italiano comenzó y transcurrió con total normalidad. Verstappen había remontado hasta la punta y los pilotos en el fondo estaban recuperando posiciones adelantando a los demás pilotos, además de un largo etcétera más de cosas que sucedieron en ese gran premio. Hasta que en la vuelta 47, el McLaren de Daniel Ricciardo se quedaría parado tras la curva del ESMO 1 por un problema de fiabilidad, parado en una zona muy incómoda de la pista y donde por razones de seguridad requeriría un safety car para poder retirarlo.
Con 6 vueltas para finalizar la carrera, el trabajo de la FIA y los Marshalls debería ser veloz para poder retirar el auto lo antes posible y así permitir unas últimas vueltas en bandera verde y competición. Pero el máximo órgano rector reaccionó demasiado tarde y desencadenó acciones que evitaron que esto pudiese suceder. Ya que una vez que el auto quedó atrapado en la pista, la FIA tardó poco más de 1 minuto en decretar un safety car para que así la grúa pudiera salir a retirar el McLaren de la pista, perdiendo muchísimo tiempo y por ende haciendo que los Marshalls tuvieran mucho menos tiempo para poder maniobrar y retirar el monoplaza. Y tampoco ayudó para nada que cuando el safety car salió a la pista para esperar al líder de carrera y ralentizar la marcha de todos los autos, se encontró con el auto de George Russell. Y por reglamento y procedimiento, Russell debería haber podido adelantarle ya que él no era el líder de la carrera y con esto se debería de haber puesto detrás de todo el pelotón. Pero el safety car en ese momento no tenía las torretas en verde que indicaban que los autos podían adelantarle y Russell terminó atrapado detrás del auto de safety car, ralentizando aún más el procedimiento, ya que estos autos se quedaron atrapados más de 5 minutos detrás del coche de seguridad, ya que ninguno quería adelantarle y arriesgarse una posible sanción, haciendo que el reacomodo de la parrilla fuera lentísimo. Y aunado al ya lento procedimiento inicial, no se pudieron dar las condiciones para acomodar los autos y permitir unas últimas vueltas de carrera, por lo cual el Gran Premio terminó detrás del safety car y eso hizo encender la furia de muchas personas por diferentes motivos. Muchos acusaron a la FIA de ineptos, alegando que el retraso en la decisión de sacar el safety car, más lo sucedido con los autos rezagados, arruinaron la posibilidad de ver un final emocionante, diciendo que esta situación se pudo haber evitado totalmente y nos pudieron haber brindado unas últimas vueltas en bandera verde. Otros defendían el que la carrera terminara así, argumentando que procedimentalmente la FIA había actuado bien, ya que las condiciones no eran las necesarias para terminar con la carrera en bandera verde, y muchos agarraron esto, tomando de ejemplo el Gran Premio de Abu Dhabi de 2021, argumentando que así es como debió de terminar el Gran Premio sin forzar el espectáculo. Hubo mucho debate al respecto entre fans, que si así es como se debe terminar una carrera cuando no hay las condiciones y que no se debe forzar el espectáculo, que la ineptitud y la lentitud de la FIA se cargó el Gran Premio, que una bandera roja era más que necesaria, etcétera, etcétera, etcétera. Indudablemente fue un gran premio polémico, basado no solo en esta, sino en todas las decisiones del fin de semana por parte del máximo órgano rector del automovilismo. Y por ende, el cuarto puesto de nuestro top es el Gran Premio de Italia y las múltiples y polémicas decisiones que se tomaron ese fin de semana por parte de la Federación Internacional de Automovilismo. El siguiente puesto, la medalla de bronce de este top, es una de las historias más extrañas que me ha tocado ver como aficionado de la Fórmula 1. Una situación que causó incertidumbre y miedo entre pilotos y personal de los equipos de Fórmula 1. La historia de la medalla de bronce nos hace trasladarnos hasta el Medio Oriente, a la segunda ronda del año, en el retador y precioso circuito del Jeddah Corniche Circuit en Arabia Saudita, ya que durante la práctica 1 de este gran premio, sobre los minutos finales, se podía ver en algunas tomas de los autos y algunas tomas de la retransmisión del circuito, cómo en el fondo se notaba humo como si se tratara de un incendio. De hecho, los propios pilotos por la radio llegaron a reportar un inusual olor a quemado, y a los pocos minutos, gracias a Twitter, la gente empezó a darse cuenta que en efecto era un incendio lo que se veía en las retransmisiones, pero no un incendio cualquiera. La planta petrolera de Aramco, situada a 16 kilómetros del circuito, estaba ardiendo en llamas. Y la razón es que un misil las había impactado. Y los medios rápidamente empezaron a reportar que el grupo de rebeldes de Yemen, los hutíes, habían lanzado un ataque contra la petrolera, que de hecho es un importante patrocinador y socio de la Fórmula 1. Las imágenes que empezaron a circular por Twitter y por medios de comunicación eran alarmantes, y al poco tiempo evidentemente llegarían a la cúpula del Gran Circo, ya que hay un atentado a pocos kilómetros de donde tus pilotos y equipos están corriendo no es una imagen para tomarse para nada a la ligera. Y entre estos, de a poco se empezó a plantear la idea de si se debía cancelar el Gran Premio para no poner en peligro la integridad de los asistentes y personal de la Fórmula 1. De hecho, la práctica 2 se retrasó unos cuantos minutos, pues una reunión de emergencia se dio entre pilotos y equipos, Stefano Domenicali y la organización del Gran Premio, para tratar el tema de la posible cancelación, con los promotores del Gran Premio prometiendo extremar la seguridad del evento y garantizando que nada les iba a suceder durante la celebración del Gran Premio de Arabia Saudita. La práctica 2 se llevó a cabo de manera normal tras este retraso, pero tras esta se llevó a cabo una nueva reunión,
una que terminó hasta muy altas horas de la noche, con los pilotos debatiendo si se debía continuar o no con el GP debido a las amenazas de los actos de terror. Los periodistas que podían capturar el momento lograban ver la tensión del momento, y para ese punto muchos pilotos estaban decididos en no participar en el evento. Por su parte, Stefano Domenicali, el CEO de la Fórmula 1, solo comentaba que su intención era seguir con el evento, ya que se sentían seguros y creían en las promesas del organizador de que nada iba a suceder. Pero los pilotos no estaban convencidos al 100% de esto. Y tras 5 horas reunidos, al final los pilotos hicieron una votación en la que de manera no unánime decidieron seguir adelante con el Gran Premio. Aunque eso sí, hay rumores de que la organización decidió recordarle amablemente a los competidores las cosas malas que sucederían si se les ocurría boicotear la competencia. Amenazas que, se dice, incluían la posible cancelación de la visa de salida del país. Algo que, créanme, no es poca cosa. Y obviamente, la Fórmula 1 fue duramente cuestionada por esto, porque a pesar de las condiciones de peligro, decidieron seguir adelante con el Gran Premio, llenando las redes de cuestionamientos y señalamientos de que el dinero volvía a prevalecer sobre la seguridad de los pilotos, fans y personal del Gran Circo, acusándolos de ceder ante los petrodólares, o que irónicamente, la Fórmula 1 encontraba más peligro en la lluvia que en misiles sobrevolando cerca del circuito. Afortunadamente, el resto del fin de semana se vivió con mucha más tranquilidad. Pero incluso así, la decisión de la Fórmula 1 fue duramente cuestionada y la polémica siguió en boca de todos por un largo tiempo durante la temporada. Así que el puesto número 3 es el Gran Premio de Arabia Saudita y los ataques con misiles a la petrolera de Aramco durante la práctica 1 del Gran Premio de Arabia Saudita. La medalla de plata y oro de este top tienen algo en particular. Las dos polémicas tienen como protagonistas a un equipo, pero con dos situaciones totalmente diferentes. Y el segundo lugar de este top es una situación que involucró al equipo en una violación al nuevo reglamento financiero y al tope presupuestario. Esta historia comienza durante la semana previa al Gran Premio de Singapur, ya que algunos medios de información empezaron a circular el rumor de que tanto el equipo Red Bull como el equipo Aston Martin habían superado el tope presupuestario que se había introducido desde la temporada 2021. Una serie de rumores que estallaron como pólvora en el paddock, y donde varios equipos, especialmente Mercedes y Ferrari, rápidamente empezaron a hacer señalamientos, exigiendo castigos ejemplares en caso de que la información resultara ser cierto que cualquier equipo haya sobrepasado el tope presupuestario. Aunque para ese punto, todo lo que se decía del tema eran rumores. Rumores que decían que Red Bull se había sobrepasado ampliamente del tope, que solo lo habían superado por un margen mínimo, que la superación había sido en el desarrollo del auto, y un largo etcétera más de dimes y diretes con respecto a la información. Ni corta ni perezosa, Red Bull el 30 de septiembre, por medio de declaraciones a la prensa, negaba categóricamente los rumores, afirmando tajantemente que dicha información era falsa y que ellos nunca sobrepasaron el tope presupuestario y estaban seguros de que recibirían el certificado de cumplimiento por parte de la FIA. Por parte del órgano rector no hubo ningún tipo de declaración. Los certificados de cumplimiento del tope presupuestario se entregarían en semanas posteriores, pero los ataques continuaban. Ferrari y Mercedes principalmente hacían declaraciones insinuando que cualquier persona que vulnerara el reglamento financiero debía recibir una dura sanción. Y había mucha especulación sobre los castigos que podría recibir el equipo campeón del mundo, ya que el reglamento tenía un catálogo de sanciones que iba desde la pérdida de prácticas libres, sanciones económicas, reducciones del tope presupuestario, menos horas de pruebas aerodinámicas y las más severas, reducción de los puntos de pilotos y de constructores de la temporada 2021 o incluso la exclusión en ambos campeonatos. Por lo cual, a medida que pasaban los días, más importante se tornaba la resolución que dictaminaría la FIA y si en efecto, estos se habían saltado el tope presupuestario. Hasta que el 10 de octubre del año pasado se hizo oficial la noticia. Red Bull Racing había sobrepasado el tope como indicaban los rumores. El límite presupuestario estaba pactado en $145 millones y Red Bull se sobrepasó por un aproximado de 1.7 millones, correspondiente a menos del 5% de este presupuesto. Una sanción que podría dictaminarse como menor de acuerdo al reglamento de la FIA. Y aunque esto comprobó que en efecto Red Bull había violentado el reglamento financiero, los austríacos emitieron un comunicado donde decían textualmente lo siguiente tras la revelación de su superación del límite presupuestario. Tomamos notas de las conclusiones de la FIA relativas a la infracción leve en el reglamento financiero con sorpresa y decepción.
Nuestros resultados de 2021 estaban por debajo del límite de coste, así que debemos revisar los datos de la FIA, puesto que continuamos pensando que los costes relevantes estaban por debajo del límite presupuestario. A pesar de las conjeturas y posicionamientos de otros, existe un proceso normativo de la FIA que seguiremos respetando mientras consideremos todas las opciones disponibles. Y aunque el reporte indicaba que el exceso no fue por el desarrollo del monoplaza, sino por asuntos de catering, bajas administrativas, salarios pagados durante enfermedad e impuestos en Gran Bretaña, no se iban a salvar de un castigo. Sin embargo, la sanción de la FIA no fue dictaminada en ese momento, cosa que de nuevo aprovecharon los rivales para atacar exigiendo una sanción ejemplar, ya que si la cosa quedaba en una multa económica en una reprimenda, ellos amenazaban con estar dispuestos a saltarse el tope presupuestario y a asumir las consecuencias pagando las multas correspondientes. Sin embargo, no sería hasta el 28 de octubre que la FIA daba su veredicto con respecto al castigo que recibirían. Red Bull tendría que pagar $7 millones como multa por el exceso en el tope presupuestario, pero además perderían un 10% de las asignaciones de pruebas aerodinámicas por el próximo periodo de 12 meses. Una sanción que el team principal del equipo, Christian Horner, calificó como draconiana y que era excesiva tomando en cuenta que no hubo ningún beneficio al desarrollo del auto, aunque sus rivales no estuvieron de acuerdo al decir que la sanción no fue lo suficientemente dura. Obviamente habrá un impacto, pero no sabremos quién de los dos tenía razón hasta que este 2023 dé comienzo, y así es donde sabremos qué grupo decía la verdad. Es evidente que habrá un impacto en el desarrollo del Red Bull Racing. La cosa es, ¿será un impacto menor o una sanción draconiana? Puesto número 2. El tope presupuestario y la sanción al equipo Red Bull Racing por la infracción en este reglamento financiero. El puesto número 1 de esta lista, yo creo que saben perfectamente de qué se trata. Y quizá la pelea interna de dos pilotos en un equipo no suene tan polémico como los casos anteriores, pero la situación que presentaremos logró causar un revuelo mediático que enfrentó a los fans de Max Verstappen, a los fans de Checo Pérez, con críticas de todo el mundo y con medios de comunicación enfrentados tratando de defender sus puntos de vista. Creo que saben perfectamente que la historia de este puesto transcurre en las últimas vueltas del Gran Premio de Brasil. Para este punto, Red Bull ya tenía el título de constructores y a Max Verstappen como campeón del mundo de pilotos. Así que lo único que estaba en juego es ver si Checo Pérez podría conseguir el subcampeonato, ya que Red Bull nunca había conseguido el campeonato de pilotos constructores y un 1-2 en la tabla. Faltando 20 vueltas de aquel Gran Premio, la carrera se encontraba con Mercedes dominando a placer y con Checo Pérez cuarto con posibilidades de ir al podio. Pero más importante para el mexicano es que muy por detrás estaba Charles Leclerc, quien era su rival por el subcampeonato, con una batalla muy apretada en los puntos de la tabla entre los dos. Y si nada fuera de lo normal pasaba, muy probablemente él terminaría por delante de Leclerc y le daría la ventaja de cara a la última carrera de la temporada. Todo esto pintaba muy bonito hasta que en la vuelta 51 el auto de Lando Norris se quedaría parado en la pista y para retirarlo se requeriría la aparición de un safety car. Uno que dejaría muy mal parado a Checo, quien tenía neumáticos medios un tanto gastados y donde la mayoría de pilotos detrás de él tendría blandos nuevos, por lo cual Checo tendría una enorme desventaja en cuanto a rendimiento se refiere. Esto debido a que para este punto de la carrera, él no tenía neumáticos nuevos para montar y tendría que tratar de resistir como pudiese con esos neumáticos amarillos. Una situación que se antojaba extremadamente complicada. El safety car se retiraría en la vuelta 60 y serían 11 vueltas eternas para el mexicano, que rápidamente empezaría a perder posiciones. Primero con Carlos Sainz. Inmediatamente después, su rival Leclerc lo adelantaría relegándolo al quinto puesto. Y al poco tiempo, incluso Fernando Alonso con su Alpine lo rebasarían relegándolo a la sexta posición. Faltando 5 vueltas, Verstappen también terminaría dándole caza. Y cuando muchos esperaban una orden de equipo para que el neerlandés cubriera a Checo para ayudarle en su lucha por el subcampeonato, Checo recibió la orden de dejarle pasar para que Verstappen fuera a cazar a Alonso y a Leclerc aprovechando la velocidad que tenía en ese momento. Checo obedecería la orden, dejaría pasar a Max y este iría al ataque. Pero pasaban las vueltas y no les alcanzaba y adelantaba. Llegando ya al punto final de la carrera sin poder cumplir los objetivos, lo lógico es que Red Bull le pidiera a Max devolverle la posición a Checo para ayudarle en su lucha particular. Y en efecto, eso hicieron. Le pidieron hacerlo inmediatamente después de la curva número 5.
La orden fue: Max, si no pasas a Alonso, a la salida de la curva 12, deja pasar a Checo, por favor. Pero llegó la curva número 12 y Max no obedeció. Y durante la subida tras Junzao, Red Bull bombardeó la radio de Max pidiéndole que dejase pasar al mexicano. Max no hizo caso y simplemente desobedeció la orden. Lo que evidentemente causó la furia de Checo, quien no dudó en reclamar por la radio la acción de su compañero. Yeah. Thank you for that, guys. Thank you. Yeah, it shows who he really is. A Max le preguntaron por la radio qué había pasado y su respuesta fue que ya habían hablado de esto y que no le volvieran a pedir porque él tenía sus razones y las mantendría para no regresarle la posición. Una radio que dejaba entrever que había un motivo de peso para que Max no ayudara a Checo en ese momento. Obviamente esta acción le generó muchas críticas, pues Checo le había ayudado varias veces anteriormente sin rechistar. Al punto que incluso Checo Pérez, en una entrevista con los medios de Latinoamérica, sin pelos en la lengua dijo: si él tiene 2 títulos del mundo, es gracias a mí. Pero mientras los medios y Twitter recriminaban la acción de Max acusándole de ser un mal compañero, muchos nos preguntábamos cuáles eran esos motivos que Max estaba alegando. Y al poco tiempo, medios neerlandeses publicaban que era una venganza personal de Max, pues decían que Checo en el Gran Premio de Mónaco se había estrellado a propósito para asegurar un mejor puesto en carrera que Verstappen. Y que de hecho, este se lo había reconocido a Helmut Marko y a Christian Horner, y que de ahí venía la molestia de Max y su negativa a ceder la posición. De hecho, cuando al propio piloto le preguntaron, no lo negó ni lo confirmó. Simplemente dijo que lo hizo por cosas que sucedieron en el pasado, dejando entrever que quizá esta sí era la razón por la cual Max había tomado esa decisión. Red Bull intentó un control de daños diciendo que ya habían hablado del tema entre los dos pilotos y que Max ayudaría a Checo en la última carrera del año. Y unos días después, incluso terminarían culpándose de lo sucedido. Pero era evidente que había ya una guerra abierta entre prensa y fans holandesa en contra de la mexicana, al punto que incluso familiares del propio Verstappen empezaron a hacer comentarios personales sobre situaciones de Checo Pérez y su entorno familiar, cosa que calentaban aún más toda esta situación que estaba sucediendo en el entorno de Red Bull. Al final de cuentas, Checo perdió el subcampeonato en la última carrera del año. Y la gota que derramó el vaso entre los fans de Checo Pérez es que Verstappen, que había ganado aquel gran premio, fue interrogado al final y le preguntaron el por qué no bajó el ritmo para frenar a Leclerc, que iba segundo, y así ayudar a Checo Pérez en su lucha personal. Y su respuesta fue la siguiente: posiblemente lo puedes bloquear, pero hacer algo así es justo. Creo que no sería la forma más agradable de terminar el campeonato y la temporada de esa manera. Y donde obviamente la polémica se volvió a calentar, ya que muchos le recordaron a Max Verstappen lo que había sucedido nada más un año antes. Al final de cuentas, el tiempo pasó y las declaraciones de Max, Checo y Red Bull insisten mucho en que ya pasaron de página con lo sucedido. Pero a partir de este 2023 será cuando nos demos cuenta si en verdad Checo pasó de largo la situación, o a partir de ahora se muestra mucho menos colaborativo con su compañero de equipo. Una duda que solamente el paso de este año nos va a resolver. Y solo por último, quiero aclarar que no me posicioné ni a favor de Checo ni a favor de Max Verstappen. Simplemente fue un relato de los hechos. Son libres de buscar la información para darse cuenta que lo que acabo de decir aquí es simplemente el relato de lo sucedido en el Gran Premio de Brasil. Así que, puesto número 1, la polémica más grande del 2022, el Gran Premio de Brasil y la situación interna entre Max Verstappen, Checo Pérez y Red Bull Racing. Y damas y caballeros, con esto terminamos el primer video del año tras nuestras vacaciones. Pero obviamente aquí es donde te pregunto, ¿qué opinión tienes de las diferentes polémicas que tuvimos la temporada pasada? ¿Crees que alguna debió salir y debió entrar otra? Y por supuesto, quiero preguntarte si crees que Checo Pérez esta temporada será menos colaborativo con Verstappen o si las cosas seguirán simple y sencillamente como en años anteriores. Háganme saber todas sus opiniones en la parte de los comentarios, que créanme que estaré encantado de leerlos a todos y cada uno de ustedes. Pero, si este video te ha gustado, regálame un pulgar arriba, suscríbete a este canal, activa las notificaciones para que sepas cuando estoy subiendo un nuevo video y comparte este con tus amigos.
También así, te invito a seguirnos en nuestras cuentas de Instagram y Twitter, cuyo link estará en la descripción de este video, y nos vemos próximamente para más contenido desde tu canal de Skyline Racing. Gracias por sintonizarnos y hasta luego.